No sé si les avisaron de Bedelía, pero no. Ahí me estaban solucionando. Han dejado abierta la clase anterior y no la habían cerrado. No. ¿Ustedes entraron sin problema? Salía como en espera. Les salía como a mí me salía algo de la guía, decía que había otra reunión y que estaba en progreso otra reunión, entonces. Entonces recién les dejó entrar. ¿Le pasó lo mismo que a mí? Genial. No estaba preocupada. Bueno, sí, no, la clase anterior, no sé quién ocupa el aula, no ha cerrado la sesión para todos y bueno, quedó abierta, entonces por eso. Así que bueno, les pido disculpas, pero cosas que pasan cada tanto. Estoy grabando, sí. Disculpen, les pido disculpas si estoy muy resfriada, muy enferma. Pero bueno, no quería dejar de tener un encuentro con ustedes por las evaluaciones y todo el tema que tenemos en curso. Es más, tenía las evaluaciones realizadas, pero tardé en cargárselas al sistema. Esperen que le voy a contestar al Bedel. Tardé, espérenme un segundito, le voy a contestar. Pato, sí, sí, ahí pudimos entrar. Los chicos les pasaba lo mismo, le decían espera. Dale, muchas gracias. Em, bueno, y me demoré en subírselas también las notas quería que las tuvieran antes de este encuentro. Em, Pero bueno, después quiero hablar con algunas personas que no veo que están acá. Recuerden poner presente y les recuerdo también eso también. Es lo último que me falta, la parte de la asistencia. Recuerden lo del tema de las cámaras y eso. Eh, y enseguida también, miren, tenemos varias cosas para hoy. Encima se nos fueron 20 minutos. Tenemos, bueno, quería hablar del parcial, quería decirles, comentarles las notas, el seguimiento que tengo, no se los muestro no me parece ético que todos puedan ver las notas de todos, pero por lo menos les voy a decir em, qué notas tengo y qué notas no tengo por ahí, ¿para qué? Esto de las actividades, para que ustedes puedan revisar y y cualquier cosa, porque obviamente no a propósito, pero me equivoco, por ahí se me pasa no alguna nota, no. Entonces ustedes, cada uno registre lo que tiene y si ve que no, profe, yo hice esta actividad, me escribe después por mensajería interna, por favor, así yo puedo, otra vez reviso y modifico la nota, ¿sí? Em, bueno, eso. Yo la nota del Sigedu, yo voy a esperar hasta la semana que viene para subirla porque lo hablo con ustedes porque lo último que me queda son la asistencia. Bueno, y ahí se cruza todo, digamos, ¿sí? Recuerden lo de la asistencia con lo de la cámara prendida. Pero ¿por qué también les pido que pongan el presente en el chat? Porque, por ejemplo, ¿qué me ha pasado con otras comisiones? Que supongan se pone, ¿no? Walver, sale Walver Baez, ¿no? Acá. Entonces, después en el chat, supónganse, me aparece como con otro, no sé por qué la gente utiliza otros apellidos u otros nombres que no son los de ellos, o no sé si es que por ahí pienso, digo, bueno, es la computadora, por ahí hay gente que usa la computadora, ¿no? De un familiar, pero no, porque no sería, el tema sería el nombre, el cambio, no el apellido. Entonces, por ahí me sirve para contrastar esto, ¿no? Como que, repito, no sé por qué hay personas que usan, hay muchas personas que usan el segundo apellido, es como si yo directamente usara Shal, ¿no? Y vieron que el sistema, como ustedes se inscriben, no se aparece por orden, es más difícil buscarlos y con otros apellidos o con otros nombres, ¿me entienden? Entonces, bueno, por eso por ahí me sirve el chat como de refuerzo de información, por así decirlo. Bueno, eso. Después, bueno, enseguida ahí hablamos del parcial y lo último que nos quedaría es hablar un poquito de lo de la clase pasada que no vimos, pero para que quede un poquito más seguro la unidad 2. Y bueno, y yo calculo que no vamos a alcanzar, pero ya la clase de esta semana es a modo de introducción de la unidad 3, pero más o menos decirles que tienen que leer, que no, o sea que porque como esta clase, como les digo, es introductoria, ahí se las muestro, pero no es distinto cómo trabajamos con las otras unidades, ¿sí? Entonces quería focalizarles sobre eso para que estén tranquilos, porque hay mucho material bibliográfico, pero
pero no es, es a modo de introducción y para que ustedes puedan tener, ¿no? No sé, una biblioteca digital, algo, ¿no? Como de referencia para que puedan leer cuando puedan leer y si les interesa leerlo, ¿bien? Pero por ahí no es como taxativo para la materia en sí, o sea, no es que vamos a evaluar como en la unidad uno que pasaba por los autores. Bien, bueno, quiero comenzar preguntándoles que cómo se sintieron con el examen, lo que sea, cómo se sienten con las devoluciones, qué sienten, qué piensan, qué tan difícil fue, o tan fácil, o bueno, lo que sea, los escucho y las escucho. Bueno, ya que nadie habla, voy a hablar yo. Dale, Milagros. En mi caso, que lo Sí, hice con Priscila, sí, a ver, voy a ir a no mirar, voy a ir entendimos a chusmear. nada. Bien, voy a ir a No chusmear porque no me acuerdo. entendimos nada. ¿De qué? ¿De las consignas o Estoy- de la devolución? No, las consignas. Ah, ok. Estuvimos casi una hora sin hacer nada, hablando entre nosotras Ujú. y hasta que, bueno, o sea, la consigna era Sí, con unidad uno sí, y 2. sí, No decía unidad uno o 2. Entonces dijimos, bueno, lo hacemos con todo exacto, y sí. empezamos. Y cuando ya empezamos a hablar después de una hora, lo hicimos. Y la verdad yo no me esperaba probar para nada, porque dije, no, hicimos cualquier Mirando. cosa. Ah, bien, bien. Leo. Está aprobado. Leo la nota, la devolución para esto para que les sirva a todos. Buen trabajo de análisis reflexivo crítico, apoyado en autores, pero sin citado bajo normas APA como se solicita. Faltan referencias bibliográficas. Claro, la devolución que el trabajo ha sido muy bueno, en realidad, ¿por qué no alcanza más notas? Porque vieron que habían como muchos criterios duros académicos de citado en normas APA, em, las referencias bibliográficas, ¿no? Esas cuestiones que sí. Viste, Milagro, si uno no está entrenado en eso, entrenado, yo todo lo llevo al entrenamiento, pues prácticas son hábitos, es muy difícil, ¿no? Pero estaba muy bien la parte analítica con los autores, estaba muy bien lograda. ¿Por qué esperabas no aprobar? Porque pensé que no habíamos entendido y para hacer algo lo hicimos así y Ujú, al final parece que era así, claro, porque nos reemocionamos con la nota. ay, qué bueno. Miren, en realidad, claro, ¿qué faltó? Es eso, que es esa parte más dura de esto de que, miren, si les sirve algo, se quedan tranquilos. En la materia, ya no sé cómo, no hemos hablado cómo será el parcial que viene, va a ser totalmente distinto, será, pero no, ya no será a nivel escrito esto de las normas APA, pero sí es importante que ustedes sepan que lo tienen que aprender para, en general, para todas las, no es para esta materia en sí, pero sí, es como, esta es la única evaluación que nosotros tenemos como más académica, formal, por así decirlo. Lo otro ya irá por otro lado, ¿sí? Para que se queden tranquilos, pero sí es importante que ustedes sepan nada, que hay que aprenderlo. Pero bueno, me alegro que sea a favor. Me imagino que debe haber gente que debe haber esperado un mejor rendimiento y no fue así. Debe haber pasado lo contrario, digo que milagros puede ser. Chicos, Hola, hola. profe. Hola, más Paula, ¿cómo estás? Muy bien. Y también me pasa algo parecido a lo de Milagros. Yo lo hice con Jimena Sí. y también al principio verdaderamente nos costó un poco entender la consigna. No Ujú. sé si la consigna, pero nos sorprendió la parte de las normas APA, de citar y demás. Pero lo habíamos Habíamos estudiado, hablado, vimos, lo habíamos sí, hablado. pero bueno, Sí, era en mi caso, bueno, que nos pasa lo mismo con Jimena, sí, que lo charlábamos, son los nervios de volver a rendir, de volver a estudiar después de mucho tiempo, entonces enfrentarnos a eso fue sí. muchísimo, pero sí estamos re felices de haber aprobado y de haber entendido al final eh, el examen. Voy a mirar en líneas generales. Miren, em, este grupo en particular, bueno, desaprobado hay dos personas nomás, que no se preocupen. A ver, voy a mirar. Les recuerdo que esto es una nota más, sí, que se cruza con todo.
¿Qué quiere decir? Que supónganse si tengo un 4 un 5 vieron que como necesitan para la promoción arriba de 7 se cruza con todo el resto. Entonces no es que queda esa nota. Así que no se preocupen por eso. Por ahí sí estoy viendo que los que están desaprobados tienen incluso muchos ausentes en las actividades. Por eso les pido por favor ahora cuando les diga que registren sus qué tienen y qué no tienen, así ustedes verifiquen y me escriban así yo vuelvo a revisar porque por ahí se me pasan, vieron, hay partes, hay trabajos que se entregan uno solo y no sé, se me pasan por ahí los nombres entre tantos nombres, así que revisen porque eso, por ejemplo, en esos casos es muy importante las entregas previas de los trabajos, así que bien. Eh, ¿Alguien más? Yo quiero darles también una devolución del examen, viendo a ver si hay 10. Bien, ¿a todos les pasó lo mismo que a las chicas? ¿Que les costó comprender la consigna? ¿Sí? Ujú. Profe, Hola, Natacha. ¿qué tal, profe? Sí, a mí y a mi compañera también nos había costado un poquito y nada, pensé que el resultado iba a ser otro, no, o sea, no, pensé que iba a ser malo y nada, al final lo probé. Yo igual pensé lo mismo, profe. Dije, bueno, que sea lo que sea lo que Dios quiera, porque si bien pedagogía es una materia re importante, y si no la aprobaba iba a ser porque no entendí o algo, entonces me parecía lo correcto desaprobarla, si la desaprobaba, porque es importante para la carrera. Entonces que, bueno, que sea lo que Dios quiera, si la tengo que volver a retomar, la vuelvo a retomar, porque tengo que entender de qué se trata. Entonces dije, bueno, ahora vi la nota y me quedé más tranquila, pero había sido eso, profe. Bien. ¿Alguien más? Gracias, Natacha. Mire, mientras piensan y les comento lo que obviamente que vieron todos los grupos y esto les va a pasar cuando tengan, incluso en una misma escuela, ¿no? Si quieren trabajar en escuela, un club, lo que sea, cuando tengan distintos grupos y vayan incluso hasta con planificaciones de clase, ¿no? Para más o menos, porque supónganse que es una misma edad, ¿no? Supónganse un mismo grado, nada más que distintos grupos y cómo una misma clase puede funcionar para unos y para otros grupos no. La verdad que es tan difícil, digamos, contemplar la heterogeneidad, incluso ya entre grupos también, ¿no? Porque hay características grupales. Y, y bueno, yo lo que veo de ustedes son como varias cosas. Me parece, hay por un lado que en líneas generales estuvo bastante parejo a ver, el desempeño en el parcial estuvo bastante parejo. Estuvo como en un término medio, por así decirlo, pensando que un 10 supónganse, es cumplir con todos los criterios de observación. ¿Bien? Cumplir con todo hacia la perfección sería un 10, ¿no? Está todo lo que se solicita, porque es difícil el examen porque no solo nos pedía, digamos, analizar una situación a partir de lo que venimos hablando de las clases, sino que además apoyar, respaldar esto que estamos viendo con la teoría, pero no es que, porque por ahí habían exámenes, ¿no? De que analizar la situación por un lado, ¿no? Vieron como vulgarmente, digamos, sin relacionar con la teoría. Y después ponían, bueno, unidad uno supónganse, según Gibbs, ¿no? Y ponían, o, no, ponían ideas de autores, pero en forma separada, como un listado, ¿vieron? De un tipeo de citas o de los que sí usaron cita zapa o vieron, pero como escindido, como alejado del análisis. Y lo que se pedía, vieron, uno de los criterios era cohesión, coherencia, es decir, bueno, acá se observa, se puede ver claramente en esta acción del docente una mirada de escuela tradicional, porque, bla, bla, porque tal persona, tal autor dice, bla, bla, bla. Entonces este ejercicio se le llama, en la escritura académica se le llama como entretejer palabras, es como si uno fuera tejiendo
palabras. Y esto también es un ejercicio, es súper difícil, ¿no? O sea, cuando hablamos con las profes con respecto a este examen, yo les dije que a mí me parecía exigente, o sea, la propuesta es mía porque soy contenista, pero ellas estaban de acuerdo. Le digo, pero esto hay que, vieron, como por ser difícil, no es que no vamos a intentar, ¿no? O sea, cómo vamos aprendiendo es haciendo, ¿no? Como, sí, no voy a aprender a andar en bicicleta porque me subo y me caigo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendo a andar en bicicleta? Subiéndome y cayéndome, ¿cierto? ¿No? O sea, digo, andando. Entonces, esto es igual. Estábamos de acuerdo con que era un examen exigente por todas estas cuestiones que les digo, de entrelazar con la teoría, más utilizar normas APA, más no era un examen de preguntas-respuestas, que sería más fácil para usted porque es lo que conocen, ¿cierto? Algo más guiado. Esto era analicen lo que vean, relacionen con lo que se les venga, ¿bien? Entonces, hacer un examen abierto es un arma de doble filo igual, porque ya les voy a contar qué pasó en otras comisiones, que en esta quiero felicitarlos porque no se observa esto. Al tener, bueno, digo, se desempeñaron muy bien, digamos, ¿sí? Muy bien. Y el grupo se muestra homogéneo, parejo, donde no hay 10 pero a ver, no importa, ¿sí? Esto es un proceso, repito. Eh, ¿qué pasó en otros? ¿Por qué les digo que es un arma de doble filo cuando son exámenes tan abiertos así? Que igual si fuera guiado también, es un copiar y pegar por ahí, no sé. ¿Qué pasó con ustedes tenían la posibilidad y tenían que usar el internet, todo el material? Bueno, y sabemos, tenemos la inteligencia artificial. Lo que pasa es que en otras comisiones usamos y armé extractos de películas que tenían que analizar solamente ese extracto, no la película, extractos la situación. Obviamente que han buscado en internet, hay análisis de película, imagínense. Entonces, que no digo, y yo les digo siempre que utilicen la IA, pero en forma criteriosa, o sea, decir, no que la IA piense por mí o que me haga todo el trabajo, sino como una herramienta más. Bueno, y hemos tenido estos inconvenientes, pero bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones de criterios de honestidad, porque si yo a ustedes les pregunto, ¿para quién están invirtiendo tanto tiempo, plata y esfuerzo y sacrificio? ¿Es para mí o para ustedes? ¿No? Entonces, pero entiendo que en el momento con la necesidad de zafar o de, bueno, mañana tenemos una reunión con la dirección, con mis colegas, digamos, mis compañeras de cátedra, porque ha pasado en varias comisiones esto. Y los chicos en el momento se enojan, se han enojado, se han molestado porque incluso utilizan otro material teórico, o sea, ni siquiera el de la cátedra. Bueno, entonces, bueno, yo hay varias cosas que quiero destacarles. Uno, bueno, la honestidad y la sinceridad frente a sus trabajos, porque realmente se nota que es un proceso que son trabajos que están en proceso. No es que mañana se reciben de profesor de educación física y que ya manejan la pedagogía. Eso es lo más raro, ¿se entiende? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, la actitud, esta sensación de estar dispuestos. Es más, yo siempre como que después del examen como que me preparo, digo, bueno, ¿no? Que puedo, y más cuando les envío los resultados un ratito antes, porque es como que se enojan mucho al principio, no se ponen contentos por la nota, se enojan. Pasa esto, les va a pasar como docentes de que los estudiantes se enojan mucho con nosotros. Em, entonces, como que uno viene preparado para todo, pero bueno, agradecerles y destacarles eso, pero también a la vez eh, trabajar, digo, pedirles que trabajen en su autoestima, en que no esperen lo peor de ustedes. Sí, o sea, esa parte me preocupa un poquito, pero igual no me preocupa tanto porque sé que a medida que vayan avanzando en la carrera van a ir formando también mayor confianza en ustedes mismos, ¿no? Académicamente, a partir de la devolución de los docentes, van a ir construyendo eso, a todos nos pasa, en todas las carreras. Entonces no me preocupa tanto, pero sí que se valoren un poquito más, que tengan más confianza en ustedes y en sus capacidades. Bien, eso y bueno, no, contenta porque en términos generales son muy pocos los desaprobados, están todos, pues, como les digo, parejo y muy bien, muy bien. Así que, bueno, eso, no sé si alguien más quiere preguntar o decir algo del parcial. Profe, a mí solo no me gustó el lugar donde se dio.
fue Ah, en un natatorio y acá ya hace frío, entonces las paredes estaban, o sea, son de vidrio, estaban transpiradas y hacía mucho calor. Y ah, bueno, fue medio incómodo esa parte. ujú. Claro, sí. Bueno, acá en Cava yo tuve que, no, no es mi comisión, pero tuve que la profe no podía, no había quien, y fui yo presencialmente el viernes pasado y era en un quincho en un quincho, acá en Capital, en un quincho, por ahí nosotros en educación física, y ya van a ver que yo siempre digo, los profes de educación física, a comparación de los otros profes de otras disciplinas, somos los todoterrenos, somos los únicos que damos clases bajo cualquier, ¿viste? Porque como estamos a la intemperie, o sea, siempre, bueno, ustedes no, bueno, si ustedes también tienen un clima, o no, medio... ¿Hacen actividad física al aire libre? No. ¿O sí? ¿Sí? Ah, Sí, pero es difícil, es muy frío, a veces hay viento, a veces nieve, entonces depende mucho de cómo esté el clima para saber si hacemos algo afuera o no. claro. Bueno, eso, claro, porque depende de las zonas. Por ejemplo, Mendoza, que no es tan, digamos, no está tan, digamos, al sur, pero Mendoza es súper frío, nieva, en este momento está nevando, que por ejemplo acá en Capital no nieva jamás. Por ejemplo, allá no tenemos los espacios en educación física, siempre son al aire libre, o sea, no hay forma. Digo, vieron que hay zonas más preparadas que otras por ahí para... Y hay que dar clases igual. Y es más, me acuerdo cuando cursaba el profesorado de educación física, salíamos de natación, teníamos a las 7 de la mañana y salíamos con el pelo, pero viste cuando, porque no tenés el tiempo entre una materia y otra, y después teníamos atletismo. Y salíamos, me acuerdo, y con el pelo me ponía un gorro de lana para no enfermarme, pero los pelos, así literal, el agua me chorreaba y tenía que salir. Y me acuerdo un día estaba nevando y teníamos que salir como profe y nos quejamos, o sea, nos quejamos, profe, está nevando. Y, ¿viste? O sea, como que la verdad que yo no digo, no estoy, Walter, no estoy justificando. Digo, viste, lamentablemente, no sé si en el resto del mundo es así, en educación física es como que viste, el profe, somos profe todoterreno, sin material, sin espacio físico, bajo cualquier condición climática. Nos encajan todos los actos, todo lo que los demás no quieren hacer lo tenemos que hacer nosotros. Sí, Natacha. Profe, yo tengo un punto de vista que es, ya hemos rendido varios parciales acá acá en el gimnasio Ah, mira y lo vos. hacemos en el piso. Y yo me preguntaba y digo, qué raro que no tenemos, o sea, tenemos una parte donde hay mesas y sillas, pero no vamos ahí porque es muy chiquitito. Sí, Y digo, qué raro, nosotros acá en el piso haciendo el parcial. Y el otro día hablando con mi pareja me dice, sí, pero ustedes, o sea, su materia igual, su carrera se trata de eso, del gimnasio, de relacionarse con eso. Y tiene razón, no había dado cuenta de eso tampoco. exactamente. Así es, Natacha, sí. Es como, esa es nuestra aula, el natatorio, la cancha de básquet, o sea, sí, esos son nuestros espacios. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bien, bueno, me quedo contenta entonces que ustedes están contentos con sus notas y me hace feliz también en el sentido de que no están tan, desde una mirada tradicional y conductista, desesperados por el 10 porque no sé qué hay como un tema con el 10 no sé por qué todavía los estudiantes pensando, ¿no? Esta perfección, está en esta búsqueda por la perfección cuando en realidad no pasa. Entiendo que la promoción les pide, pero obviamente que siempre se contemplan esas cuestiones, ¿no? Pero, ¿no? Pero bueno. Bien, miren, voy a pasar, no se los muestro, repito, pero sí los voy a nombrar el nombre y de las actividades. Sí, a ver si recordamos porque tengo como en otro número de actividades. La actividad uno repaso rápido para ver, porque no las tengo, los tengo con números, no con los nombres de las actividades. La número uno era el foro de Gibbs, el Padlet, ¿se acuerdan? Que hubo medio inconveniente con el Padlet porque no, o sea, que no, era más de diagnóstico, no importa la actividad, pero les recuerdo que era. La uno era del Padlet, la actividad 2 era el foro de Gibbs, la actividad 3 es el collage, la actividad 4 es el mapa conceptual. El, la actividad 5 creo que era la experiencia de la escuela tradicional, ¿cierto? Y la 6 es el video del contraste de escuela tradicional y escuela renovada. ¿Estamos bien? Son esas. Bien.
Después quería hablar con el tema de, no sé si quieren que para que compartamos el mapa conceptual y eso para quienes les sirva. Bueno, voy nombrando y voy diciendo, no voy a decir las notas, sino qué notas, digamos, cuáles tengo y cuáles no tengo. Aguirre tengo la uno, la 2, la 3, la 4 y después el parcial. No tengo ni la 5 ni la 6, las últimas dos. Baez, tengo ausente en la 5. Las demás están todas completas muy bien. Bahamonde, tengo las últimas dos también, las 5 y las 6 están ausentes y el parcial también. Esto también, díganme por las dudas, así revisamos lo del tema del parcial, los que estén ausentes. Balmaceda, me faltan las últimas dos notas, las 6 y las 5 y las 6, perdón. Camaño, las demás muy bien. Camaño, mm, me falta la 3 y la 5. Calfuquir, me falta solo la 5. Calvo Natacha, me falta la 2, la 5 y la 6. Cárdenas, la 5. Me falta Coronel. Coronel, me falta la uno, la 3, la 5 y el parcial. Dinono, las últimas dos, la 5 y la 6. González, la 5. Me falta. Herrera, la 3 y la 5. Márquez, me falta la 3 y la 5 también. Matulich, la 6 y la 7. Perdón, la 5 y la 6, no la 6 y la 7. Matulich, la 5 y la 6. Esperen que me perdí. Molina, la 3, la 5 y la 6. Molina Camila. Molina Mafalda, la uno y la 5. Moreno Tiago, la 6, la 5 y la 6, perdón. Ojeda, la 5, me falta. Ojeda Torre Enzo, la 3 y la 5. Y Perea Celeste, me falta la uno y la 5. Rivas, la 5, me falta. Romero Morena, la 5. Saldivia Marcela, Saldivia dejó, ¿cierto? Silvia, Sí, profe. gracias. Silvia Moreno, Antonella igual creo, profe. ¿cómo? ¿Morena también? Antonella, coronel. Ah, coronel, a ver. El tercer Ay, esto no es atlético. coronel, tengo ausente el parcial, pero tengo, entonces, a ver, ahí voy a mirar el registro, porque tengo la la última actividad, la del video. Em, Esperen, ¿por dónde iba? Romero Morena, ya está. Silva Romero, me falta la 3 y la 5. Soto Juan Cruz, la 5 me falta. Soto Priscila, la 3 y la 5. Y Verón Sotelo, la 3 y la 5. Y el último, Yurquina, la última, la del video y la del parcial. Fíjense, por favor. Sí, chicos. Uy, están todos con las manos levantadas. A ver, Tiago. Yo la actividad de 5 y 6 sí la entregué, solo que no las tengo corregidas. Qué raro, pero las corregí yo, ¿cierto? A ver, las 5 y las 6. Ahí voy, ahí voy. Profe, había puesto para rehacer porque algunos nos confundimos y lo hicimos en el foro. Sí, es verdad, esa era la 5, ¿cierto? Sí, Roberto. Sí. Ah, entonces esa sí la tengo que rever porque las había puesto para que lo hicieran. Sí, sí, sí. Pero estoy viendo porque en la 4, a ver. Ah, porque en la 4, en algunos, acá tengo una reentrega. En la 4 del mapa conceptual, hay algunas personas que no podía abrir el link y les puse como reentregar. Por ejemplo, claro, acá tengo Moreno Tiago, que tengo la de la 4. No alcancé, sí tenía pensado corregir esto antes, no alcancé. Y
La 5 era la del foro, que es a la mayoría porque habían contestado una sola persona. Y la 6, a ver, tengo una sola entrega sin corregir. Ahí voy. También, la de Tiago, son todas entregas de Tiago. Sí, ahí está. Profe, Sí, perdón que interrumpa, profe. decime. Yo en la actividad 6 me acuerdo que no llegué al horario, le escribí tarde, justo a las 11:59 en el cierre, Sí, y y te después dije se lo que sí. mandé creo que por mensajito. Dale. Ahora entonces, Te- sí, 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 gracias, Natacha. No, de nada, profe. ¿No saben lo que ha sido, chicos? Les pido disculpas estas semanas de evaluación. Es más, yo creo que me enfermé de eso, de corregir tanto y no dormir corrigiendo. Es como... Profe, disculpas, pero yo a la uno también lo entregué, el Padlet sí lo hice. Y eso, ¿se acuerdan cuando hablamos de que me mandaran captura, algo? ¿Se acuerdan? ¿Con quién lo hiciste más falta? Ah, no. Sola en ese momento. Pero le hago una captura, Dale. porque en las 5 me pasa lo mismo que dijo Walter, está todo. ¿Está qué? Ah, sí, que estaban todos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esa la tengo que volver a... Sí, sí, sí. Bien. Bueno, igual yo la semana que viene, antes, ahí va Carlita, la semana que viene, antes de la nota final que tenga, la hablo con ustedes por si hay algo, porque una vez que se suben las notas es muy difícil cambiarlas, entonces no deben haber errores, digamos. Carla, No, nada, profe, lo mío era por lo mismo, que la actividad 5 que le había entregado de nuevo por el foro. bien, bien. Bueno, ya estamos entonces del con respecto Profe, a sí, decime Nati. perdón. Profe, la actividad 2 de GIR, me acuerdo que había sido en grupo y yo la había hecho con Tizi y unos chicos más, Sí. que bueno, éramos varios, me ¿Ellos la acuerdo, tienen o no? pero bueno. ¿Ellos la tienen o no? Esa sí estaba subida en el sistema, capaz que tantas notas. Bueno, si ellos tienen nota de esa actividad, No, no sé, profe. ¿con quién la hiciste? ¿Te acordás? Del 2. Y después, ¿cuál era la otra, profe? No me acuerdo qué me dijo. La 2, la 6 y creo que una más. Era la 2. No, la del Padlet la tenés. Es la del foro de Gears, la que te falta. Y La de GIR. las 5 que tienen todos, digamos, y la del video. Esas te... Esa, la del video, sí, es Ah, la que le entregué. Y el la 5 2, la del igual. foro de Gears. Sí, sí, profe. Fíjate si la hiciste y si... Sí, ahí sale con Tizi y unos compañeros más, profe. Mm, Está definido. bueno, ahí reviso. Bien, toda esta semana entonces, si ustedes ven que no hay... Va, es que lo que pasa es que no están cargadas. No importa, revisamos la clase que viene, pero por las dudas igual escríbanme por privado si les reviso las notas. Bien, bueno, vamos a la clase entonces, que ya son las 7. Bien, ¿se acuerdan de qué se trataba la clase pasada? La clase 9, mm, que era la última de la unidad 2, ¿se acuerdan? El desarrollo cognitivo, profe, de Piaget. Bien, No. seguían. Sí, ¿se acuerdan que vimos desde un paradigma conductista, vimos a tres referentes como de los más, digamos, hay un montón, pero como los más famosos? Bueno, desde el constructivismo también en esa clase tienen tres referentes, que también hay un montón de referentes al constructivismo, pero son de los primeros que fueron aportando a esta mirada, ¿sí? Y sale Piaget, que veníamos hablando ya desde hace, no, hace un montón que venimos hablando de Piaget. Y después, ¿a quién más? ¿De quién más habla?
También son súper famosos. Vygotsky y Ausberg, algo así. Bien, Ausubel y Vygotsky, muy bien. Bien, ¿se acuerdan en realidad los tres que vamos a ver como qué aportan, ¿sí? Porque obviamente que van a haber conceptos o miradas porque todos se encuentran enmarcados en un paradigma constructivista, ¿no? En esto que todos acuerdan con que el aprendizaje o el conocimiento se construye, no se adquiere, sino que los construimos. ¿Quién construye? Se supone que quien aprende. Entonces, vamos a hacer foco sobre las diferencias, no sobre los puntos en común, ¿sí? Todo lo que lean de constructivismo, o sea, en líneas generales, que diga, ¿no? Cuando habla específicamente del constructivismo, son los acuerdos que hay entre los autores. Em, entonces, por eso es como que es como si se fuera armando como un, ¿no? Como una especie, a partir de las distintas investigaciones y teorías, una especie no sé, de monstruos, por así decirlo, ¿no? Como una construcción de conceptos, de formas de ver, de perspectivas, de teorías, de recetas, de métodos, que después van a ver esto también como esto se lleva a la práctica a través de qué tipo de estrategias didácticas, ¿no? ¿Cómo llevamos nosotros concretamente a la práctica? Que no lo vamos a ver acá, lo van a ver en otras materias más adelante, pero la base teórica son estas que estamos viendo. Entonces, ¿se acuerdan cómo decía Piaget que se aprendía ese proceso? Así como en el conductismo teníamos estímulo, respuesta y reforzamiento de la conducta, ¿cómo dice el constructismo? ¿Cómo es el método que dice por el que, o qué pasa, cuál es el proceso por el cual nosotros aprendemos? ¿Se acuerdan que algo habíamos hablado? Por la interacción Por la interacción con qué, bien, de la persona con qué. con el objeto. Bien, con el objeto. Y hago hincapié ahí, ¿por qué? Porque hay otro autor después, Vygotsky, que es el segundo que tienen ahí, que habla de una interacción, pero ya con el sujeto, ¿sí? Con el mundo social, y es distinto. Entonces, Piaget, como todas sus investigaciones y toda su teoría, la centró en decir que aprendíamos a partir del contacto, ¿no? Con el mundo, ya sea con el objeto, cuando habla de objetos se refiere al mundo material en general, la vida, ¿sí? Em, y lo no material también, pero habla de no tanto de las personas, sino del mundo en sí. ¿Y cómo era ese proceso? ¿Se acuerdan? Como decía que tenía etapas. ¿Se acuerdan cuáles eran las etapas? Había un primer contacto con ese conocimiento, que ¿cómo se llama? ¿Cómo le llama Piaget? Sensoromotora, algo así. Esas son las etapas, cómo clasificó las personas se desarrollaban, qué características presentaban. Esto es otra cosa. Viste, Walber, como decir, bueno, la Ah, sensoriomotora de 0 a 2 años son las etapas sería de como desarrollo. Pero estas son el la proceso. asimilación, sería ¿Cuál? asimilación. Bien, la asimilación. Miren, si por ahí, no sé si les puede ayudar para recordar la palabra. ¿Vieron que se habla en nutrición, ¿no? Se habla de asimilación de los alimentos. Bueno, esto es lo mismo, nada más que asimilación a nivel cognitiva. ¿Sí? La asimilación es la primera etapa. ¿Y después qué pasa? Ah, ok, lo asimilo, ¿no? Bueno, ¿y? La ¿Entendí? acomodación, puede Bien. ser, profe. Bien, la acomodación es la última etapa, que hay una adaptación en el medio. Hay como entre que asimilé y lo aprendí, entre que conocí el concepto y lo aprendí, hay toda una etapa intermedia de adaptación. Es más, y lo voy a llevar esto a la educación física, que deben haber visto alguna parte práctica. ¿Vieron? La enseñanza de un deporte, del deporte que sea en líneas generales, tiene 3 etapas. Y esto es lo mismo, responde a esa mirada. Por ejemplo, hay una primer mirada que se le llama global, cuando yo enseño un deporte de cero. Supóngase, voy a ir al vóley, que tiene otra lógica más difícil. Digo, bueno, yo en esa etapa global tengo que enseñarle a los chicos o a las personas la lógica del deporte. Bueno, que tienen que pasar la pelota por encima de un obstáculo y que tienen que
lograr pasar la pelota al otro lado y evitar que la pelota toque el terreno de campo. ¿Bien? Pero yo no empiezo a enseñarles vóley ya, enseñándoles el gesto técnico, sino la lógica de juego, la lógica del juego. Esa es la etapa global. Bien, es más, yo puedo utilizar incluso globos, otras cosas, ¿cierto? Cualquier otros elementos, otros, puedo poner que ahí entra el juego adaptado, todo lo que deben haber visto. Juego modificado, juegos adaptados. Después tengo otra etapa en el medio que se le llama etapa analítica de la enseñanza del deporte. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ahí ya empiezo a trabajar los gestos técnicos, motores, por partes, ¿cierto? No les enseño los gestos técnicos de una. En vóley, por ejemplo, ¿cómo empiezo? ¿No? Con el golpe de manos, o sea, el golpe de arriba, ¿no? O sea, con la lógica por lo menos, después empiezo con más la técnica, bueno, y así. Toda esa etapa analítica, que es más técnica, lleva un periodo, porque, o no, de aquí yo acá aprendo, practico, practico, practico para que me salga, ¿no? Y encima con esa lógica de juego, teniendo que pasar la pelota y evitando que me toquen la pelota del campo de juego, bueno. Y la última etapa es la sincrética, se le llama o sintética, que es cuando yo todo esto que aprendí analíticamente, todo esto procesado así, desmenuzado, porque es como que yo agarro el juego deportivo y los desmenuzo en partes y lo enseño por partes, ¿no? Bien, que entre la táctica, la estrategia, bueno, en lo sincrético, en lo sintético, ya está el juego completo, por así decirlo, con todas sus piezas, pero ya aprendidas, ¿no? Miren, en la escuela que trabajamos, la primera etapa, la global y la analítica, nunca llegamos a la sintética, la sincrética se trabaja en los clubes, o sea, cuando alguien va específicamente a ese deporte, pero a lo que voy, que pregunto, ¿cuál de las tres etapas creen que es la más larga? Porque que lleva más tiempo de trabajo. La global, Sería la adaptación, ¿y cuál sería igual ver la adaptación? la, la intermedia sería. Bien, la analítica, bien, la intermedia, es la que más tiempo, porque miren, vamos a una escuela, que están los chicos con el desarrollo, ¿no? Psicomotriz, yo empiezo a trabajar habilidades básicas, ¿no? Correr, saltar, yo desde el nivel inicial, y lo sigo trabajando a lo largo de después toda la escolaridad, incluso el secundario. ¿Por qué? Porque los chicos van creciendo y sus palancas van, o sea, la propiocepción, que es otro concepto que ya van a ver, que es esta conexión entre el cuerpo y mente con el sistema nervioso, se va desajustando porque el cuerpo al estar desarrollándose, ¿sí? Se va como desajustando este mecanismo fisiológico del sistema nervioso. Entonces tiene que estar constantemente ajustando sus movimientos motrices, su capacidad motriz. Porque miren, ustedes tienen un chico en la primaria en los últimos años súper habilidoso y ágil, y cuando vieron, y sobre todo en los varones, con este crecimiento abrupto que se ve, vieron que los varones crecen como de golpes, como que se estiran. O vieron que hay chicos como más se engordan en una etapa y después pegan un estirón y se quedan flaquitos y largos. O sea, imagínense lo que les cuesta manejar su cuerpo frente, otra vez, por más que hayan logrado excelente dominio de la técnica, pero ahí van a volver a perder esa capacidad sobre la técnica, ¿bien? Entonces es la que más tengo que trabajar. Bueno, en esto que propone Piaget es lo mismo. La etapa de adaptación va a ser de las más largas a comparación de las otras dos, que son más cortas, ¿sí? Porque me lleva un tiempo, un proceso de comprender esto y de hacerlo carne. Bien, eso es lo que dice Piaget, que se aprende así. Ahora, viene Vygotsky y dice, no, a ver, ¿no? Es porque estudiaba en forma aislada Piaget a las personas. El aprendizaje no se da en forma aislada, el aprendizaje se da desde lo social. Y dice Vygotsky, el aprendizaje es un doble proceso, que primero empieza afuera. Primero es de externalización, de externo. Primero tenemos contacto con el mundo social, para después pasar a otro proceso de internalización, que es el segundo proceso, internalización, que es cuando este proceso de lo que yo aprendo conmigo misma, interno, cuando lo hago carne. Dice Vygotsky, que cuando suceden estas dos etapas o estos dos procesos, es cuando hay aprendizaje. Si yo me quedo solo con la primera, no hay aprendizaje. Y voy a poner un ejemplo. Ustedes cuando, supónganse, tienen una discusión o les pasa algo, ¿no? Con alguien, les pasa algo feo, vamos a poner feo, ¿no? Y dicen, bueno,
eh, pregunto, siempre después, ¿qué hacen después? ¿No? Tienen una discusión con alguien, o con alguien cercano, se van. ¿Qué hacen después de esa discusión? ¿Reflexiona? Puedes reflexionar. O no, Juanpa, ¿cierto? Porque viste que no todo el mundo, digamos. Bueno, bien, en ese proceso de reflexión es una forma, ¿sí? Es un proceso de hacer carne. A eso se refiere con ese proceso de internalización. Cuando yo estoy conmigo, o sea, primero en este intercambio social y después estoy conmigo, ¿bien? Frente a qué pasó, ¿no? ¿Pero qué pasó? Estoy tratando de entender o procesar o por ahí, ¿no? Uy, podría haber dicho esto o no, o esto me sirve. Bueno, de ahí es el aprendizaje. A eso se refiere Vygotsky, ¿sí? Bien, ¿se entiende más o menos? Esto lo van a seguir profundizando después en psicología, pero es más o menos para em, que por lo menos sepan quién es Vygotsky, que es un psicólogo. Bien, y él propone, así como Piaget habla de este desarrollo psicosocial, psicogenético que dijo Walber también de las etapas, Vygotsky habla también de zonas, ¿no? Etapas, de zonas de desarrollo. Las deben haber escuchado. Son súper famosas. Zona de desarrollo. Tengo tres zonas, dice Vygotsky. La zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo real es la que yo solita puedo aprender por mí misma, porque todos los constructivistas acuerdan con que podemos aprender por nosotros mismos, ¿sí? No necesitamos un docente al lado para poder aprender. Pero, ¿qué dice? Que podemos aprender, pero ese aprendizaje tiene un límite. Y por ejemplo, yo acá les digo a todos, bueno, chicos, que se animan hacemos intentamos hacer una vertical, ¿no? Que nos podamos sostener. Todos saben lo que es una vertical, ¿cierto? Todos hemos visto una vertical, si no la han practicado, podemos perfectamente intentarla. O sea, no hace falta que nadie nos venga y nos diga cómo hacer una vertical. Bueno, la hacemos y nos pondremos. Pero va a llegar un punto, y todos acá es distinto, que vamos a necesitar de alguien, dice Vygotsky, de alguien, no necesariamente un docente, cualquier persona que sepa más de eso. Entonces por ahí yo voy a llegar un momento que me va a costar mantener el equilibrio, voy a necesitar a alguien que me marque, me sostenga los pies y me diga que apriete más para el abdomen, los glúteos, como para poder encontrar mi eje, ¿cierto? Mi centro de gravedad y yo poder mantenerme. Entonces esa zona le llama Vygotsky zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo próximo, ¿bien? Y después la potencial, la última, es lo que yo puedo llegar, porque todas tienen un límite. La potencia es lo que yo puedo llegar a desarrollar. También tenemos límites, cada uno en nuestros aprendizajes o nuestras posibilidades, ¿bien? De mejora, por así decirlo. Entonces, esas son las tres etapas. La zona de desarrollo real, lo que puedo hacer por mí misma, la zona de desarrollo próximo y la potencial. Ahora, ¿qué dice el constructivismo? Que yo tengo que respetar esas zonas de desarrollo, ¿bien? ¿Cómo sería? Si tengo que respetar la zona de desarrollo real y después la próxima, ¿cómo sería la intervención docente? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo? Y esta es una tarea que les voy a dar para ver si se comprenden bien las teorías. ¿Qué actividad en educación física se les ocurre que podamos, digamos, trabajar desde esta mirada de zona de desarrollo real y próximo? ¿Cómo podría ser una propuesta pedagógica? Guiada. Guiada como Juan Paver, que O sea que el profesor le da las normas para realizar el ejercicio, por ejemplo. las normas, ¿pero a qué te referís a? O sea, las habilidades, algo así. No me sale. Bien, creo que, a ver, yo creo que Juanpa va por el lado correcto, dentro de lo que estoy interpretando, de decir, no, a ver, voy a poner un ejemplo en educación física, supónganse, yo tengo que trabajar, no sé, equilibrio, ¿sí? Primero, segundo año de nivel primario, tengo que trabajar equilibrio. Si yo vengo y les digo a los chicos, bueno, vamos a hacer equilibrio por acá, les muestro cómo hacer, vamos para acá, saltamos acá, bueno, ¿no? Yo les muestro cómo hacer, les digo qué tienen que hacer, o sea, al mostrarles les estoy diciendo qué tienen que hacer, ¿cierto? Que tienen que reproducir.
Eso ahí yo estaría respetando la zona de desarrollo real. Sería basándonos en lo que ellos saben primero, ¿no? Bien, muy bien, O Walber. sea, ¿Cómo se te ocurre esa misma actividad? Teniendo eso en cuenta que vos y decís. por ejemplo, puede ser, bueno, ayer justamente hicimos una actividad en handball, Ajá, que bueno, había gente que no sabía hacer la trenza, sí, digamos, con el balón. sí. Y se veía una actividad fácil de realizar, pero cuando lo empezamos a hacer era como que se le dificultaba a varias personas. Entonces, por ahí hay que basarse de lo que se sabe y no, y de ahí partir de, como base, digamos. Bien. ¿Y ahí cómo sería la trenza? ¿Cómo decís que para que... cómo se las propusieron? Sería como coordinar con dos compañeros más, o sea, serían tres en total. Claro, pero el actual Y profe, ¿cómo fue la consigna? la tuvimos que realizar nosotros. Era una actividad que ¿No les nosotros dijo? teníamos que proponer para los compañeros. Ah, ok. Nadie nos dijo. Ok, bien. Tenían ustedes que resolverlo, descubrirlo. Bien, o sea, la zona de desarrollo real es eso, digamos, proponer la actividad, pero sin dar los elementos, o sea, como una situación a resolver, sin dar los elementos, decir cómo, ¿vieron o no? Acá la mayoría no ha tenido clases de educación física con demostración, con que tienen que reproducir, con ajustes, cuando el profesor les va diciendo, no, bueno, estira más la rodilla, no sé, pica más abajo, pregunto, no sé. O sea, que tienen que desempeñarse de acuerdo a lo que el profe les dice, literal. Esa es una mirada, miren, los elementos de la escuela tradicional que responde a un conductismo es la demostración y la imitación literal. O sea, yo no me puedo salir de ahí. Si no, no logro la perfección del movimiento como quiere o como me está demostrando el profesor, no está bien, ¿sí? Bueno, esa es la zona de desarrollo real, o sea, que propone desde el constructivismo, es decir, primero, lo que yo puedo hacer, sí, por mí misma, con mis compañeros, lo que sea, pero resolviéndolo nosotros. Acá, donde dentro de estas zonas, donde tiene implicancia el profesor, es en la zona de desarrollo próxima. O sea, nosotros tomamos la escuela, la real y la próxima, pero donde tiene acción el docente en sí, en la próxima, cuando me necesitan. Yo como docente, ese es el rol del perfil docente desde una mirada constructivista. Estoy si me necesitan. Todos me van a necesitar y por igual y no, porque son todas personas distintas, como dijo Walter, todos tienen conocimientos distintos, previos, todos tienen habilidades y capacidades distintas y no nos necesitarán de igual forma. Por ejemplo, ustedes como tienen el campus, ustedes tienen la clase del material, más allá si nos vemos o no, ¿cierto? O sea, ustedes tienen que trabajar con esos solitos, sin mí, ¿o no? Yo soy media como un refuerzo, si se quiere. Bien, es como, entonces el rol cambia del docente, es literal, no es que es poético esto de que desde una mirada tradicional el centro era el docente, el poder y todo, y desde una mirada actual y constructivista, no, el docente pasa a un segundo, tercero o cuarto plano, depende de qué, depende de quién aprende, de cuánto me necesite, bien, pero ¿saben qué, chicos? Esto, bueno, no sé cómo les suena, si les suena lindo o se lo esperaban o no, o se lo imaginaban o lo han vivido, pero la gran verdad y la dura realidad es que los docentes nos cuesta mucho soltar, salir de ese lugar de centro, digamos, de protagonismo. Nos cuesta un montón. Pregunto, ¿yo siempre tengo que ir como docente con todas las actividades? O sea, ¿todas las actividades tienen que ser propuestas por el docente? Sea la edad que sea, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Las propuestas siempre tienen que venir del docente? Sí. ¿Sí? ¿No saben? Para mí.
No, ayer el profesor de handball hizo eso justamente. Nos dejó, o sea, la consigna era que nos dividió en grupos y nosotros teníamos que sugerir una actividad o un juego y explicarlo a los compañeros. Cumplíamos el rol de profes en ese ratito. Muy bien. Y ustedes pues están estudiando para ser profesores, pero esto en la escuela, vamos con los, en la primaria lo mismo. No es porque ustedes estén estudiando para el profesorado. La mirada constructivista es así, correrse del lugar, ¿sí? Y dejar que los chicos, la primaria son súper activos y participativos, van a querer proponer mil cosas, mil cosas. Bien. Bueno, entonces eso es lo que dice en simples palabras Vygotsky, ¿no? Esto de las zonas de desarrollo. Entonces, que primero yo tengo que por mí misma poder experimentar esto y después cuando ya llega un punto que no puedo seguir avanzando, necesito a alguien que sepa más sobre este tema en particular. Bien, o sea, ahí interviene este rol que no habla de docente, sino habla de alguien en este aprendizaje social, ¿sí? Por lo que le agrega este rol más social en el aprendizaje. Bien, y por último tenemos a Ausubel. Ausubel es un poquito menos conocido, pero ¿por qué? Bueno, tienen todo el material en el campus. Habla de un aprendizaje, su teoría se llama, bueno, la de Vygotsky se llama zona de desarrollo próximo, así se llama la teoría, y la de Ausubel se llama aprendizaje significativo. ¿Y qué le aporta Ausubel? Dice que para que haya aprendizaje significativo se refiere a realmente, o sea, que sea significante, o sea, esto hacer carne, a eso se refiere. Para que haya aprendizaje significativo, tiene que estar ligado, ¿no? ¿Se acuerdan que la escuela tradicional pasaban es por el conocimiento, era por la razón nada más? No, Ausubel dice, tiene que estar ligado a lo que nos interesa, a lo emocional. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué están estudiando esta materia, pedagogía? ¿Cuál es el interés o por qué? Porque acá nadie los está obligando a ustedes, justamente. ¿Por qué están estudiando esta materia? ¿Qué me dicen? A ver. porque me gusta el deporte. Pues te gusta el deporte. Bueno, pero bueno, a ver, pará. No, Tiziano, que vos estás estudiando en líneas generales ¿para qué? Eh, ¿Por no, qué no sé esta la, carrera? ¿Por qué elegiste pero, esta carrera? ¿Por qué la elegiste? ah, y, no, porque me gusta el deporte, me gustaría enseñar, en realidad me gustaría tener un gimnasio propio, pero cuando vi la oportunidad de que se podría enseñar a más chicos, me gustó. Bueno, en síntesis, estás acá, como la mayoría seguramente, porque quieren ser profesores de educación física, ¿o no? O sea que la Claro, motivación específica de pedagogía en realidad es porque contempla, ¿sí?, un combo de materias para poder alcanzar la titulación. Entonces, la motivación, ahí está ligado, a eso se refiere a Usubel. Tiene que ver con los intereses. Dice que es muy difícil que el aprendizaje se produzca si no hay un interés de por medio o algo que los motive. Imagínense, acá, repito, están todos por elección. Imagínense lo que es la escuela obligatoria para los chicos cuando tener materias que ni siquiera están eligiendo ellos, no son las materias, sino que no están eligiendo estudiar o ir a la escuela. ¿Qué creen? ¿Será fácil ir a dar clases en esos contextos? ¿Será fácil que los chicos aprendan algo si, y se sigue recargando, en las críticas se sigue recargando a los docentes con que los docentes no motivan, cuando la motivación, esto lo hablan desde todas las teorías, la motivación es un aspecto interno. A mí me puede motivar algo o no por cuestiones personales, nada más. Y les pregunto acá a todos, ¿creen que nos motivarán las mismas cosas a todos acá? No. Imagínense qué difícil, ¿sí? Entonces eso es lo que aporta la mirada constructivista desde ese lado, que el aprendizaje está ligado a los intereses, a lo que nos moviliza, a lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Si no, no hay aprendizaje, dice Ausubel. Miren qué importante, ¿eh? Bien. Bueno, ¿se entendieron ahí más o menos? Esas son las diferencias, porque después a grandes rasgos, todos apuntan a lo mismo, ¿no? Bien, vamos a hacer una actividad. Les voy a dar unos minutitos.
Voy a dividir en grupos en forma esporádica y van a tener que, esporádica no, aleatoria, nada que ver esporádica. Aleatoria y van a tener que pensar en una actividad de educación física, así medio que hablamos esto con Walter recién, una propuesta, tienen que elegir una edad, ¿no? Bueno, ¿a quiénes? Una actividad de educación física que van a pensar, miren, esa misma actividad, la idea es que puedan, adaptándola si quieren, puedan reflejar las tres teorías, las tres posturas de estos tres autores. Una que represente a Piaget, o sea, en lo que dice cómo se aprende, ¿no? En esto de asimilación y acomodación. Después en Vygotsky con las zonas de desarrollo y Ausubel con su aprendizaje significativo. Entonces, esta misma actividad, ¿sí? Concreta, es una actividad concreta, ¿no? Decir, bueno, chicos, para 9 años, ¿cómo va a ser la consigna? ¿Qué elementos le dan para la consigna? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Eso nada más. ¿Se entiende? Yo sé que suena fácil, pero no es fácil la actividad. No es ¿Puede fácil. repetir, profe? Sí, pensar una actividad de educación física pensando en la edad que quieran, o sea, escolar no importa, bueno, qué es lo que quieren trabajar y esa misma actividad, si quieren, pueden adaptarla, pero que tenga que reflejar o que se posicione sobre cada una de las tres teorías. La de Piaget, o sea, con este proceso de asimilación-acomodación, la de Vygotsky con las zonas de desarrollo y la de Ausubel con aprendizaje significativo. Bien. 6 grupos, 3, 4 participantes, 10 minutos, yo creo que está bien. Me llaman cualquier cosa. ¿Se entendió la consigna? Una actividad y la van si quieren adaptando, o puede ser una actividad que tenga las tres. Genial. Ahí les habrá aparecido el cartel.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Pudieron? ¿Fue difícil? Más o menos. A ver, Con mi grupo nos falta un poco más de tiempo. un poquito más de tiempo. A ver qué, cuéntenme. Profe, ¿usted se refirió a actividad tipo un ejercicio o algo así? Sí, Bien, nosotros o juego, no sé. hicimos con la teoría del aprendizaje significativo. Ah, ¿tomaron uno solo? ¿O lo adaptaron a Uno ustedes? solo, sí. Bien, igual quería ver, la consigna era, bueno, pensemos entre todos, a ver, dale, igual, presenta eso y de última lo llevamos a las otras teorías. Ah, ok. ¿Viste igual? Bueno, Dale, a ver. creí que era un autor y bueno, hacer una actividad relacionada a eso. Bueno, elegimos como actividad un grupo de adolescentes de secundaria, bueno, con conocimiento previo en handball Ok. y basándonos en lo que saben, por ejemplo, en la fuerza y destreza, Ujú. explotar eso, digamos, tipo enseñar basándonos en la fuerza, por ejemplo, el lanzamiento al arco y la precisión, utilizar lo que ya saben y perfeccionarlo desde un punto deportivo específico. Bueno. No sé si está bien. Ah, pensé, ¿no pensaron la actividad? Sería lanzamientos al arco Lanzamientos al arco. ¿Cuál sería la consigna? ¿Qué les dicen ustedes a los chicos para que hagan la actividad? y practicar tiros al arco, o sea, basándonos en handball. No sé si sabe cómo se juega, pero bueno, es lanzar al arco con precisión y fuerza. Bien, pero pregunto, ¿ustedes en la parte práctica, en las materias prácticas, trabajan las consignas? Porque la consigna es todo un tema. ¿Les enseñan o no cómo dar consignas? ¿Qué partes tiene una consigna? ¿Cómo la doy? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿No? ¿Qué? O sea, aprendemos jugando, por ejemplo. Claro, no, las consignas son concretas, como lo acaba de explicar Walber. O sea, hacemos lanzamientos al arco y el profesor nos explica y lo hacemos, o copiamos lo que hace el profesor. Claro, primero Esto, lanzamos nosotros y el profesor, viendo cómo lo hacemos, si bien o mal, nos corrige y así nos va explicando cómo se hace eh, cada habilidad, digamos. ok, ¿eso qué sería a qué autor respondería? ¿A Ausubel era? Sí, ¿Y qué tiene que ver esa actividad con dónde se ve reflejada la teoría? ¿En qué parte de la actividad o qué parte de la teoría se ve en la actividad? y el En que antes de empezar conocimiento a hacer la previo, consigna, hacemos un análisis previo de sus habilidades. Le hacemos hacer ejercicios para ver en qué son hábiles los alumnos, porque algunos pueden ser más hábiles en correr, en el lanzamiento al arco, etcétera. ¿Y la teoría de Ausubel Entonces, primero, apunta a los conocimientos previos o a lo que uno es hábil o no? ¿O por dónde pasa la teoría de Ausubel? ¿Qué dice? ¿Que aprendemos cuándo? o sea, dice que, o sea, el aprendizaje ocurre, o sea, dependiendo del lo que el alumno ya sabe, dice, y que el docente debe identificar esa habilidad y explotarla, por así decirlo. Eso es una mirada de todo el constructivismo, no es solo de Ausubel, es una mirada constructivista en general. Ausubel le aporta esta parte de emocionalidad, ¿sí? De la pasión, de lo que nos gusta. ¿Cómo podría pensar esa misma actividad teniendo en cuenta eso?
Porque miren, un lanzamiento es algo tan técnico, que ¿dónde está la pasión ahí? Pregunto. En hacer goles. Bueno, hacerlo bien, hacerlo correcto, pero, pero pregunto, ¿eso motiva a todo el mundo? ¿Hacer goles motiva a todo el mundo? Y por ejemplo, cuando juega la selección, sí. A todo el mundo no creo. Muchos de los argentinos puede ser, pero a todos. Hay mucha gente que ni mira los partidos. Bien, ¿por dónde va la teoría? A ver, ¿alguien más tiene algo con respecto a Usubel? ¿Algún ejemplo de actividad si comparamos? ¿Nadie hizo? ¿Adaptó a Usubel? Bueno, profe, nosotros con mi grupo A ver, eh, elegimos una situación sí, que sería una actividad desarrollada para niños de 8 a 10 años sí, y se plantea un circuito en el que se desarrollan habilidades motrices, que sería saltar, lanzar, correr, trepar y coordinar movimientos en sí. distintas estaciones. Ujú. Esas son habilidades Bien, motrices. sí. Entonces serían cuatro estaciones, uno sería saltos con soga, el otro lanzamiento con pelota al aro, equilibrio sobre una línea y el arrastre bajo una red. Ok, Eh, Relacionándolo con el autor Jean Piaget, sí. eh, se comprende que los niños siguen reglas, secuencias y pueden seguir consignas concretas. El circuito permite que ellos exploren activamente el espacio. Y después, con el autor Lev Vygotsky, Sí. este, sería que los alumnos aprenden del profesor y de sus pares, o sea, de sus compañeros. Y este, se logra con ayuda del profesor o del compañero, porque por ahí capaz que no lo entendieron con el profesor, pero por ahí miran cómo hace el compañero el ejercicio y capaz que por ahí lo comprenden mejor. Y después, relacionándolo con David Ausubel, eh, se conecta la actividad con experiencias previas, que se hace una pregunta como ejemplo, que sería, ¿recuerdan cómo usamos la soga la semana pasada? O sea, recordando una experiencia previa de la que ya hayan hecho en la clase de educación física. Y como conclusión sería, Jean Piaget estimula el aprendizaje activo. Después, Vygotsky promueve la interacción social para aprender con otros, ya sea del profesor o de los alumnos, y Ausubel conecta con lo que el alumno ya conoce y para que el aprendizaje sea duradero y con sentido. Esa conclusión sacamos con mi grupo. Bien, a ver, lo que han hecho ahí, han propuesto una actividad de circuito de obstáculos y lo que hacen es como analizar dónde se evidencia las tres teorías, digamos, en el desarrollo de esa misma actividad. Está muy bien, está muy bien. Yo la propuesta la había pensado desde otro lado, como que más desde la consigna, pero está muy bien logrado. Es otra perspectiva nada más. Em, Miren, porque yo insisto en la consigna que no les dije a nada antes, porque lo estoy viendo ahora, porque en realidad todas las diferencias, incluso desde una mirada conductista, o sea, más tradicional de la propuesta o constructivista, no está, la diferencia no está en las actividades en sí, repito, no está en la actividad en sí, está en cómo, o sea, cómo da el docente la consigna, qué tipo de consigna da, ¿sí? Pongamos circuito de obstáculos, juego, ejercicio, lo que quieran. Viene el profesor, voy a hacer la distinción desde, desde el posicionamiento, cómo se para el docente frente al grupo para dar la consigna. De una mirada tradicional y conductista. Bueno, chicos, tienen que hacer esto. Supongamos que voy a tomar el circuito de los chicos. Tienen que pasar por este circuito. A ver, si no, lo demuestro yo y si no, dale Juancito, hacelo vos, ¿no? Agarro a uno más hábil que lo demuestre. Bueno, ven, así, no, salta más alto. Así, chicos, tienen que lograr saltar más alto de esta forma. Ven.
conductista. Bueno, listo. Voy marcando con el silbato cuando van saliendo, ¿no? Voy dirigiendo. Salta más alto, pero agáchate más, ¿no? No sé, estira más los brazos. Bien, conductismo puro. O sea, les digo qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y voy ajustando, corrigiendo el movimiento. Escuela súper tradicional. El docente tiene todo el poder. Voy a una mirada constructivista y voy a trabajar sobre ambos. Voy a dar una mirada constructivista general primero y después posiciono sobre las teorías. Una mirada general, el constructivista da la consigna, pero en la consigna tienen que dar, vieron que cada actividad tiene un objetivo, ¿cierto? La actividad, no didáctico. Supónganse, yo puedo tener el objetivo didáctico que trabajen, bueno, desarrollar o trabajar pases y recepciones, ¿no? A nivel, digamos, didáctico. Ahora, les propongo una actividad de pases y lanzamientos y el objetivo de la actividad será que lleguen al final que pasen por el circuito haciéndonos o la trenza y finalmente lancen. El objetivo de la actividad es ese ejercicio, digamos, que recorran todo el circuito y lancen, ¿sí? En forma correcta, sería. Bien, yo como docente de una mirada constructivista les doy el objetivo de la actividad. Bueno, chicos, tienen que lograr llegar hasta tal lugar, ¿bien? Tienen que llegar hasta aquella pared. Tienen que lograr meter la pelota en el aro. Tienen que lograr, no sé, lo que sea. No les digo, es la diferencia entre el constructismo con el conductismo, no les digo el cómo, que lo resuelvan ellos. Profe, ¿cómo? No les digo. No les digo ni cuándo, ni nada. Solamente les digo esto. El objetivo de la actividad nada más. Tienen que lograr llegar hasta el otro lado. Punto. ¿Cómo? Les puedo dar algunas indicaciones como, bueno, en grupos de A3 o sea, lo que es la organización espacial y del manejo de personas, ¿no? Decir, bueno, la delimitación espacial, lo primero, son partes de la consigna. La delimitación espacial siempre en los niños, y yo en los niños, sobre todo los más chicos, no les digo primero, bueno, podemos correr, podemos manejar o podemos estar hasta la línea amarilla que nos cierra, ¿sí? Tengo que darles parámetros a los chicos espaciales, porque tenemos dentro de las habilidades las capacidades coordinativas, que algo deben haber escuchado y las van a ver ya el semestre que viene, las capacidades coordinativas hablan de diferenciación, lo que es el ritmo y el espacio, el tiempo y el espacio. La orientación son capacidades coordinativas que trabajamos y desarrollamos en la educación física. Entonces no pasa simplemente por un pase, una recepción, un salto o un lanzamiento. Eso viene más adelante. Tengo que desarrollar otras cuestiones. Mi cuerpo, ¿cómo encaja en mi cuerpo el concepto de corporalidad que también van a ver? ¿Cómo ocupa el espacio que ocupa mi cuerpo en materia? Si ustedes, los niños chicos, le dicen, bueno, pónganse uno al lado de donde se ponen y están así pegoteados. No sé si lo han visto. Los profes por ahí les ponen aro. Bueno, uno adentro de cada aro, porque es como que no respetan el espacio personal de los demás. No, todavía no hay un desarrollo cognitivo, que es lo que estudió Piaget con respecto a eso. Entonces nosotros tenemos que trabajar eso primero, ¿bien? Entonces, repito, a grandes miras, desde el constructivismo, el constructivismo, yo le digo, el objetivo de la actividad, no didáctico, repito, no tiene sentido darles el didáctico, y no les digo el cómo, los dejo a ellos ser, que lo hagan como puedan o como les salga, ¿bien? Esa es una mirada general. Ahora, de una mirada, quiero indagar más pero que quiero darles eso de base, pero está muy bien, Celeste, cómo analizaste en realidad la actividad, digamos, cómo interviene, ¿sí? Cómo interviene, digamos, de esta mirada constructivista. Pero a lo que voy es que pasa por nosotros, con los docentes, en realidad si la actividad, si se posiciona desde una teoría o no, ¿me entendés? De una mirada tradicional o no, en realidad todo pasa por nosotros. Por ejemplo, en esto que vos decís, esto dice Vygotsky, de esto de lo social, que también aprende de los pares, de los compañeros. Obviamente que, a ver, yo puedo presentar la actividad y que los chicos pueden ayudarse, ¿no? Como ustedes mismos, ¿no? ¿Vieron? Pero también es distinto a que si yo como docente propongo una actividad donde el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje esté dispuesto entre ustedes. Eso ya van a ver en estrategias metodológicas, se llama em, enseñanza recíproca, se llama la estrategia de enseñanza. Cuando ponen, nunca les dieron en la escuela que trabajan de a pares o en grupo y que se tenían que enseñar entre ustedes o corregir las técnicas o cosas así, nunca. Bueno,
Profe, ayer justamente nos pasó en la clase de handball que formamos distintos grupos y en cada grupo había como que hacer de cuenta que era un profesor explicando a alumnos. Entonces, ayer justo desarrollamos eso, aprender entre nosotros. Claro, la enseñanza recíproca. Y bueno, y en la escuela se usa un montón también, se tiene que usar. Digo que una cosa es que salga natural y otra cosa es que el profesor lo proponga para trabajarlo, ¿me entienden? Bien, muy bien. ¿Qué otras, a ver, qué otras actividades pensaron? Nosotros una actividad un poco parecida a lo que planteó Celeste, es algo lúdico para niños, también armando un circuito basándonos en la experiencia que tuvimos ayer, porque bueno, es lo que más nos... Bueno, espera, mi amor, espera. Y bueno, esta materia me sirve también para practicar en mi casa. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos años tiene? 3. Sí, bueno, también era armar un circuito con aros y con música para que los chicos puedan pasar, pisar adentro de los aros y en un punto tienen que hacer un sonido, el sonido de un animal y así en cada estación y lo relacionábamos con eso, que según Piaget, eh, los niños usan el razonamiento lógico por el sonido de los animales, o sea, es lo primero que van a poder representar, que van a poder imitar. Con Vygotsky, lo sociocultural, compartir entre ellos, y bueno, y esa parte de la diversión, y En realidad lo Ausubel, dividíamos en grupos también, a las ah, bueno, estaciones. esa parte Claro. bien. ¿Querés continuar? Bueno, no, para Vygotsky, bueno, para eso el- los separábamos en grupo y tenían ellos que colaborar para cumplir el reto, ¿no? Y bueno, y nosotros como docentes lo teníamos que guiar Muy bien, a ellos. está muy bien. ¿Y de Ausubel? Acá, bueno, anotamos los conceptos. Dice que él se enfoca en la formación y la asimilación de conceptos. Entonces, por eso, bueno, acá con Luciana, sí, con Luciana, ella dio esta idea y bueno, era eso, la parte de los animales, la música, los pasos rítmicos. Eso es súper motivante. O sea, era para niños chicos, ¿cierto? Sí, sí. Sí. De 9 a 11 años por ahí lo habíamos pensado. Ah, son más grandes, pensé que eran más chiquitos. Sí, la música siempre es un elemento que no utilizamos incluso en educación física, no sé por qué. Pero siempre es un elemento de motivación y que ayuda mucho, incluso está comprobado desde las neurociencias que estimula desde otro lugar, neurológicamente al aprendizaje, predispone más para el aprendizaje, obviamente no. Ahí la música, ¿quién la dispone en la música? ¿El docente o los estudiantes? Eso no lo pensamos, pero bueno, suponemos que, no, que el docente. ¿Pero por qué? ¿No pueden elegir los chicos la música? Sí, entiendo que los chicos, pero bueno, por cómo iniciamos, bueno, era el docente el que iba a poner la música para que los chicos avancen. Pero sí, podríamos decirle qué canción quieren escuchar y Claro, ahí empezar. ahí iría mucho más todavía ligado a lo de Usubel. O sea, esto de poder, a Usubel principalmente es dejarles lugar con respecto, a diferencia de Vygotsky, que era con respecto al desarrollo, a lo que yo, a mis posibilidades de aprendizaje, Ausubel apunta más a las posibilidades, es decir, con respecto a los intereses, a lo que nos motiva, ¿sí? Em, bien, o sea, más desde ese lugar. Pero bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, chicas.
Bueno, más o menos para que tengan, de a poquito van a ir profundizando en estas miradas constructistas. Yo entiendo por ahí que es difícil de contemplar porque es muy difícil comprender algo que no vivimos como muy, porque incluso hasta en la actualidad todavía no está, no se ve en la práctica el constructivismo puro en ciertas formas, ¿no? No se ve todavía. Eh, Estamos como en una transición y como depende mucho del docente, si bien tenemos, que es lo que vamos a ver ahora en esta unidad 3. La Ley Nacional de Educación está posicionada sobre una mirada totalmente constructivista, pero la ley es tan pro, digamos, tan avanzada y el sistema, las escuelas, todo está tan atrasado que es como que, ¿vieron? Como que queda un agujero y en el agujero estamos los docentes que tampoco estamos del todo bien formados para eso. Entonces es muy difícil, pero bueno, pero es una transición. Bueno. Si nadie más quiere compartir, miren, les comparto, esperen que les voy a compartir la clase de esta semana para, esperen que quiero ver que no esté el coso esto. Em, para decirles cómo tienen que trabajar esta clase en particular. Haremos esta actividad la clase que viene, pero por lo menos que vayan a la parte del material, ¿sí? Que se queden tranquilos porque por ahí si ven como mucho material que se trabaja. Miren, bueno, ya empezamos, ¿no? Con el oficio docente. No, esta es la... Sí, está bien la 10, el oficio docente. Bien, esto, los enfoques de formación, esos videitos, véanlos cuando tengan tiempo. Esto, todo lo que está, esta parte escrita, es a modo de introducción, ¿sí? Es como para ir, todo lo que es introducción es como, vieron, no sé, yo tengo que sembrar un terreno, un campo, bueno, primero hablando a la tierra, por así decirlo, ¿no? Es una cuestión de lectura para poder preparar el terreno cognitivo, por así decirlo, pero no es que tengan que ni aprendérselos de memoria ni nada. Esto también, esto es material que está en el programa de bibliografía con la que se trabaja, pero a diferencia de cómo hemos venido trabajando, sobre todo la unidad uno donde el foco estaba puesto sobre los autores, acá no. Bien, así que no, digo, léanlo cuando puedan, no es que se va a evaluar concretamente el conocimiento de esos textos, ¿sí? Y después tienen esto también, para la reflexión docente, esto también, miren, es a modo de complementario, ¿por qué? De complementación bibliográfica. Miren, estos 12 libros para la libertad de Freire, o sea, son los, literal, son 12 libros. No es para que se lean los 12 libros ahora. Fíjense, están, bueno, cartas a quien pretende enseñar es parte del programa, pero los demás no, vieron, bueno, pedagogía, lo oprimido sí lo teníamos más al principio, pero bueno, es para que ustedes tengan este material, porque en realidad es una selección mía que amo estos tres autores. Bueno, Freire, como saben, es un autor más antiguo, pero Philippe Merieux y Jacques Rancière son más actuales, son dos filósofos que hablan sobre educación muy interesante y hacen una crítica al rol de los docentes hoy en día. Por ejemplo, Frankenstein Educador, se trata, les cuento muy poquito nada más para que tengan de referencia, pero habla de Frankenstein porque dice que los docentes nos vamos construyendo, ¿no? Somos como partes de todo, un parte de todo, porque esta unidad, el objetivo es este, que ustedes vayan conociendo los distintos perfiles de educador para que vean que ustedes van a comenzar también, ya en este momento comienzan su formación, digamos, de qué docente quiero ser, ¿no? Y esto debe ser un proceso consciente. Por ejemplo, vamos tomando tanto de nuestros profesores, vieron que ya toman, ¿no? Decir, me gusta quiero ser como este docente, o quiero tener esto, este docente, esto no. Bien, y estas cuestiones, ¿no? Que uno va a partir desde la propia experiencia de nuestros docentes, que también como lo que vamos leyendo y vamos incorporando. Entonces, vamos construyendo ya qué perfil de docente yo quiero ser, a cuál aspiro. Bien, y eso es un proyecto. Es lo mismo que cuando somos chicos decir o en la adolescencia, ¿qué quiero ser? ¿No? Esto antes, ahora ya no, pero esto de qué quieres ser cuando seas grande, ¿no? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero estudiar? Quiero, ¿no? Quiero ser profesor de educación física, quiero ser esto. Bueno, esto es lo mismo, ¿qué tipo de docente quiero ser? Entonces, a eso habla también Philippe Merieux de que
los docentes es como literal un Frankenstein, es como un rejunte de partes de selección que la persona va haciendo, es muy interesante. Y de Rancière, el maestro ignorante habla, dice que el maestro es ignorante o en realidad por lo que hace el docente actual es embrutecer. Por ejemplo, esto que les estoy haciendo yo, que les cuento de qué se trata el libro, es un proceso de embrutecimiento. ¿Por qué? Porque dice Rancière esto, que yo al contarles sobre lo que Rancière habla en este caso, estoy procesando y masticando la información y se las estoy, digamos, facilitando. En esa facilitación que hace, sus cerebros funcionan menos. ¿Entienden? Porque está más procesado. Entonces, ese proceso él le llama de embrutecimiento. En lugar de enseñar, estamos embruteciendo, dice Rancière. ¿Por qué? ¿Cómo sería? Si ustedes van y leen concretamente, van y leen estos autores, que van a ver que son complejos en la lectura, son difíciles, e incluso son libros para docentes esto. Son complejos, entonces, ¿qué pasa? El cerebro, al tener ese desafío cognitivo, se desarrolla más. Esto es lo mismo que un músculo. O sea, si yo no le esfuerzo resistencia y trabajo a músculo, no va a crecer en tamaño. El cerebro no crece en tamaño, pero sí en conexiones sinápticas. Entonces, el aprendizaje hoy en día no pasa por adquirir conocimientos en cantidad, como es el aprendizaje o la enseñanza enciclopedista de la escuela tradicional. Cantidad de conocimiento. Hoy en día no tiene sentido, porque agarro el teléfono y busco lo que quiero o no. El conocimiento está al alcance de la mano. Entonces, ¿por dónde pasa la enseñanza y el aprendizaje hoy en día? Por aprender a pensar, simplemente desarrollar el cerebro para tener habilidades cognitivas para poder pensar. Ustedes me decían, tuvimos un montón de tiempo tratando de comprender la consigna. O sea, estuvieron un montón de tiempo pensando, ¿o no? Estuvieron más tiempo pensando que después, digamos, porque lo otro es un resultado, es parte de lo que, el resultado de ese proceso de pensar. Bien, entonces, lleven esto y si quieren lo seguimos hablando en la clase que viene, lo vamos a seguir, no es que si quieren, lo vamos a seguir hablando en la clase que viene. Esto en educación física, ¿cómo hacemos? Si yo me sigo quedando en una técnica o en pases y recepción, ¿dónde enseño a pensar? Ahí a las personas. Si la educación física es una mirada constructivista, es la educación de la persona en forma integral a través de su motricidad. Entonces, ¿dónde estoy enseñando a pensar ahí? ¿Sí? Bien, y eso, chicos. Así que bueno, les dejo ese material a modo de complemento. La actividad la hacemos la clase que viene acá, pero la clase 11 está bien, sí, la que viene, ahí sí van a tener una categoría, una clasificación concretamente que yo seleccioné, digamos, para que tomemos de marco de referencia para hablar sobre los perfiles de formación docente. Pero bueno, es eso en sí la clase, ¿saben? Pero por lo menos para que vayan, lean la clase a modo de introducirnos en el tema, nada más. Pero bueno, no tendrían pendientes. Van a descansar una semana, creo. Sí. Bueno, chicos. Profe, una pregunta sobre el foro 5 que, Ah, o sí. sea, yo lo subí como actividad porque cuando lo quise subir al foro estaba cerrado en ese momento. Entonces yo lo subí como actividad, Ah, donde decía realizar actividad. Y bueno, después cuando lo quise volver a subir al foro estaba cerrada de nuevo ya, así que no pude. Hay una posibilidad de que se vuelva a abrir el foro. que la segunda vez que lo abrí ya se había cerrado. Creo que sí, creo que sí. Vos, Celeste, ¿cuántas notas te faltan? Solo me falta la 5 y la uno que yo sí hice el Padlet y no sé si ahora le mando la captura por el correo, porque Mándalo. sí está, sí figura ahí como presentado, digamos, o sea, en el Padlet. Serían esas dos nada más que me faltan. Pues Celeste, ¿sabes qué? Yo como ni me preocupo porque estás muy bien. Tienes muy buenas notas. No es un problema. Te digo para que vos Ah, ok. te relajes y porque miren, el SIGEDU queda, esa es la nota que importa, digamos, para el proceso. Pero esto es como vieron como
Una vez me dijeron, la libreta al almacenero, vieron, me debe esto. O sea, es una cuestión interna que no te preocupes, estás muy bien con el resto de las notas, así que no te preocupes. Ok. Bueno, profe, gracias. Vale, sí. Bien. ¿Alguien más? Bueno, si no me escriben por mensajito, sí, cualquier cosa. Ahí sí voy a revisar Yo quería avisar eso, lo de Natacha, que ya tenía varias. ¿Cómo? que mandé un mail interno con la imagen del Padlet de la uno. Vale, genial, genial. Bueno, bueno. Bueno, ahí les contesto apenas pueda. Bueno, gente, bueno, que tengan linda semana, fin de semana y nos veremos el miércoles que viene. Que estén, Gracias, profe. descansen. Chau, chau.